Que lo digan en las calles, que lo digan en las veredas, que lo digan en los pueblos, que lo digan en las capitales de departamento, que lo digan la morada de los occidental. Un momento de quebranto ante la jugada de los caneleros, la voz clamorosa de las masas en las plazas y en las calles. Bienvenidos. Hoy hablaremos de uno de los políticos más notables del siglo XX, Jorge Eliezer Gaitán de Colombia. Su popularidad se extendió por todo el país y atraía a millones de ciudadanos colombianos con sus discursos carismáticos. Le llamaban La Voz, porque tenía la capacidad de conmover a su público. Sirvió como alcalde de Bogotá, ministro de Educación y por fin llegó a ser uno de los candidatos presidenciales del Partido Liberal. Sin embargo, la candidatura de Gaitán llegaría a un final abrupto, con su asesinato en las calles de Bogotá, el cual resultó en el infame Bogotazo y un periodo conocido como la violencia, que duraría por varios años después de la muerte de Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá el 23 de enero de 1898, al final de un largo periodo de conflicto entre liberales y conservadores que había durado unos 40 años. En 1899, apenas un año después del nacimiento de Gaitán, empezó la Guerra de los Mil Días, que dejó el país en manos de los conservadores. Además, Colombia disfrutaría de una paz política por las próximas 4 décadas y vería gran desarrollo tecnológico y económico. A pesar de esos avances, la mayoría de la población continuaba viviendo en condiciones poco agradables y la modernización resultó en niveles altos de inflación y desempleo. Entre 1923 y 1929, el costo de la carne y los productos lácteos aumentó 90% en Bogotá y el salario de los trabajadores no era suficiente para seguir el paso de la inflación. Por lo tanto, los colombianos se encontraron en una crisis económica que procedería el movimiento populista de Gaitán en la década de 1940. Su padre, Eliezer Gaitán, era periodista y vendía libros de segunda mano. Por lo tanto, el joven Eliezer estaba rodeado de libros durante su vida como niño. Su madre, Manuela Ayala de Gaitán, era maestra y conocida por sus ideas progresistas y feministas. Ella dio a Jorge Eliezer una base de conocimiento fundamental y animaba a su hijo a recibir una educación mayor, el cual el joven deseaba sin importar lo que costara. Aunque tenía un gran deseo por aprender, resistía a los métodos de enseñanza tradicionales, discutía con sus profesores e insistía en enseñar las lecciones. Un día tiró un tintero a un profesor y resultó en su expulsión de la escuela. Sin embargo, en 1919 obtuvo su bachillerato en el Colegio Martín Restrepo Mejía con las notas más altas de la clase e hizo una carrera en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional en Bogotá, de la cual se graduó en 1924. Después de graduarse, decidió irse a Europa a estudiar Derecho Penal bajo la supervisión de su mentor, Enrico Ferri, en la Real Universidad de Roma. Ahí es donde floreció su inteligencia. Mientras estuvo en Roma, pasó tiempo en los mítines fascistas del dictador Benito Mussolini, observando sus técnicas oradoras, y así Gaitán iba practicando para sus propios discursos. Sin embargo, no le atraía la ideología fascista. Después de un año de estudio arduo, se graduó como el primero de su clase. En el momento de terminar su presentación de su tesis sobre la premeditación, Enrico Ferri se levantó de su silla con tanta emoción que se acercó para abrazar al joven Gaitán, diciendo que él había sido uno de sus estudiantes más extraordinarios e insistió que Gaitán recibiera el premio Ferri. Con el dinero del premio, viajó por toda Italia y París. Luego volvió a Colombia como un hombre refinado y listo para la carrera populista que le esperaba en el futuro. Al volver de Europa, Gaitán observó que la economía colombiana estaba controlada por muy pocas personas, muchas siendo extranjeras, y él creía que los colombianos deberían de ser iguales a esos extranjeros poderosos, y también tenía la convicción de ayudar a los más pobres. No obstante, y a pesar de su entusiasmo, talento y educación, Gaitán no tenía el rango necesario en la oligarquía para implementar los cambios sociales que beneficiarían a la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, los próximos años de su vida serían importantes para atraer más atención.
En mayo de 1929 fue elegido como liberal en la Cámara de Representantes y a menudo recorría el país dando discursos y advirtiendo al público de los líderes e ideologías que amenazaban la reforma social, y así poco a poco empezó a ganar el favor del pueblo. El entonces presidente Alfonso López Pumarejo, sintiéndose amenazado por la popularidad de Gaitán, le dio el cargo de alcalde de Bogotá en 1936, con la esperanza de que Gaitán fallaría como administrador. Sin embargo, Gaitán se enteró de los planes del presidente López. El día que había planeado tomar cargo de la ciudad, Gaitán y otros amigos organizaron una manifestación en el Parque de Santander y atrajo mucha gente de la ciudad. Luego Gaitán y sus seguidores marcharon hacia el Palacio Municipal y ocupó el asiento de alcalde, mientras un orador anónimo dio una declaración de que Gaitán ya era alcalde porque el pueblo lo demandaba. Gaitán trabajó arduamente como alcalde, especialmente a favor de los niños de clase baja. Proveyó zapatos y servicios de transporte a la escuela. Adicionalmente, construyó 7 nuevas escuelas públicas y mejoró bastante las condiciones de las otras, con electricidad, agua potable y otras renovaciones. No obstante, siempre había oposición, y en 1936 surgieron manifestaciones en contra del decreto que requería que todos los conductores de taxi y bus usaran uniformes. La Asociación Nacional de Choferes, también conocido como ANDEC, declaró que el decreto estaba en contra de los derechos personales y organizó paros por toda la ciudad, incluyendo paro de los trenes. Gaitán pidió ayuda del presidente López para que el ejército moviera los trenes, pero López aprovechó para quitarlo de su cargo como alcalde. Luego encontraron que varias personas involucradas en los paros ni eran conductores ni parte de la unión de ANDEC. Pero Gaitán no se rendía y seguía recorriendo el país dando discursos en contra del nuevo presidente Eduardo Santos en 1939. A fin de callarlo, Santos le dio el cargo de ministro de Educación en febrero de 1940, el cual Gaitán aceptó por su gran interés en la educación. En 1944, Gaitán empezó su campaña para las elecciones de 1946. Siempre decía a la multitud: "No soy un hombre, soy un pueblo", y a la carga, en contra de la oligarquía. Gaitán construyó su campaña enfocándose en los problemas más destacados del pueblo y expresó resentimiento en contra del gobierno existente. Gaitán atacó las falencias de los liberales y se opuso a las ideas de los conservadores. Adicionalmente, ganó el favor de las masas con sus discursos hasta que el movimiento gaitanista estuvo en plena fuerza hacia la mitad de 1945. Aunque Gaitán tenía control de las masas, el Partido Liberal no perdonó sus ataques, y en la convención de julio de 1945 eligieron a Gabriel Turbay como el candidato oficial. Consecuentemente, Gaitán quedó fuera del partido, pero no renunció su campaña. Por el otro lado de los conservadores, 2 meses antes de las elecciones, eligieron a un candidato poderoso y adinerado, llamado Mariano Ospina Pérez, el cual atraía a muchos de los moderados del país. El 5 de mayo de 1946 parecía que Gaitán iba a ganar el voto presidencial, pero aún faltaban los votos de las áreas rurales, las cuales eran más leales a los candidatos tradicionales. Los resultados llegaron casi 800,000 votos divididos entre Gaitán y Turbay, 545,000 votos por Ospina. Por lo tanto, Ospina resultó como el ganador. Gaitán consideró el resultado como un triunfo y siguió adelante con la segunda fase de su campaña en preparación para las elecciones de 1950. En contraste, los liberales respondieron con gran alarma de que un conservador tomara el cargo presidencial. Por lo tanto, pidieron que Gaitán organizara un golpe de Estado en contra del nuevo presidente. Pero Gaitán rehusó hacerlo e intentó por los próximos años reunir el Partido Liberal, que por un lado estaban los liberales tradicionales y por el otro lado los gaitanistas. Sin embargo, después de mucha consideración entre el partido, Gaitán quedó como el líder del Partido Liberal. En medio de la lucha política había bastante violencia en todo el país entre los liberales y conservadores, que duraría durante toda la presidencia de Mariano Ospina. Poniendo en duda la habilidad del presidente de controlar la violencia, el 7 de febrero de 1948, Gaitán dio uno de sus discursos más famosos, Oración por la Paz, ante más de 1,000 personas que se habían congregado en silencio. Poco después, empezaron a llegar varios anticomunistas al país para protestar en contra de la Guerra Fría. En adición, fuerzas políticas de varios países se unieron a las fuerzas de seguridad del gobierno de Ospina.
La tensión seguía aumentando en la ciudad de Bogotá en medio de rumores de bombas y asesinatos. Durante ese tiempo, Gaitán se abstuvo de las demostraciones que ocurrían en la ciudad y casi no salía en público, sino para caminar hacia el edificio donde practicaba ley. En la mañana del 9 de abril, apareció en su oficina donde recibió felicitaciones de sus colegas por una defensa exitosa y bajó del edificio con varios amigos para buscar un lugar para almorzar. Después de su almuerzo, había planeado reunirse con un joven líder estudiante de Cuba que se llamaba Fidel Castro, pero al salirse del edificio, lo siguió un hombre barbado y mal vestido que llevaba un revólver. El hombre le disparó a Gaitán varias veces y el abogado cayó al piso habiendo recibido heridas severas en la cabeza, los pulmones y el hígado. El asesinato de Gaitán produjo grandes emociones a todos los que estaban en la calle, y un gran número de personas se juntaron, devastados por la muerte de su caudillo. Por lo tanto, querían vengarse y se apoderaron del asesino, el cual murió a golpes, y su cuerpo fue arrastrado por la calle. Pero la violencia no acabaría allí mientras la noticia del asesinato se dispersó por toda la ciudad. Así empezó el día del Bogotazo. Los seguidores de Gaitán querían venganza en contra de los responsables, entonces fueron en masas buscando a miembros de la oligarquía, quemando edificios en el camino como el Palacio Presidencial, el Palacio de la Justicia y el Palacio de Relaciones Exteriores, hasta que el ejército por fin tomó control de la situación el próximo día. Pero el centro de la ciudad quedó en ruinas. Durante los próximos meses y años, la violencia continuó por todo el país, la cual resultó en la muerte de más de 200,000 personas. Alrededor del país se han construido varios monumentos en honor de Jorge Eliezer Gaitán. También es el personaje en el billete colombiano de 1,000 pesos. Aunque el movimiento gaitanista terminó el día 9 de abril, Gaitán será recordado en Colombia como el héroe de los pobres y oprimidos, el jefe, la voz del pueblo.